Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Bienvenidos al quinto episodio de Admissions Insights Undergrad. Hoy nos enfocaremos en los procesos de admisión para estudiar una licenciatura o pregrado en las universidades más competitivas de Estados Unidos. En el episodio pasado, parte del capítulo de universidades americanas, hablamos sobre el tipo de universidades que existen, calidad educativa, vida estudiantil y costo de matrícula y becas. En el de hoy, profundizaremos en los procesos específicos de admisión para estudiar la licenciatura o pregrado en dicho país. Esta guía será útil tanto si ya han decidido estudiar en este país, como si aún están en el proceso de tomar una decisión informada y prepararse adecuadamente. La idea es que conozcas los retos del proceso para anticiparlo y asegurar que lo entiendes para llevar un proceso estratégico y exitoso. Antes de hablar de los requisitos y el proceso en sí, me gustaría enfatizar en que el proceso se ha hecho cada vez más competitivo y cada vez ha ido aumentando el número de aplicaciones que las universidades, en específico las más reconocidas o populares, reciben por ciclo. Con esta misma tendencia, el aumento en la cantidad de aplicaciones a universidades ha hecho que algunas se vuelvan más competitivas. Anteriormente, los estudiantes aplicaban a, 3, 4 escuelas. Ahora aplican a 8, 9 o incluso 10. Forbes publicó un informe señalando un incremento sustancial en el número de estudiantes que postularon para el año 23-24, basado en datos de la Common App, que explicaré más adelante, pero en términos generales es una aplicación o una plataforma compartida por muchas universidades donde los estudiantes pueden postular a varias en el mismo lugar. El informe destaca un aumento del 21% en solicitudes desde 2019-2020, con un total de 1.028.422 solicitantes. Esto representa un incremento de más de 70,000 solicitantes en comparación con años anteriores. El total de solicitudes también aumentó un 30%, pasando de 5.434.484 que hubo en 2019-2020 a 7.057.980 en el ciclo actual. Las solicitudes de minorías subrepresentadas aumentaron un 31% respecto a 2019-2020, mientras que las solicitudes de postulantes de primera generación en ir a la universidad aumentaron un 36%, más del doble de la tasa de solicitantes de generaciones continuas, más del 14%. Además, los estudiantes que afirmaron ser elegibles para una exención de tarifa de la aplicación común aumentaron más de 4 veces la tasa de estudiantes que no reportaron ser elegibles para la exención de tarifa, que es del 49% frente al 11%. Al mismo tiempo, la tasa de aceptación a universidades altamente selectivas en Estados Unidos ha ido disminuyendo a lo largo de los años. En el episodio 1 hablé que cuando mi esposo, quien es mexicano, postuló a Boston College en 1989, el porcentaje de admisión era de alrededor del 33% y postulaban alrededor de 15,000 estudiantes. Este año, en 2024, Boston College recibió 40,477 postulantes y aceptó al 16%. Aunque bueno, como dije en ese episodio, mi esposo asegura que también ahora lo aceptarían. En 1993, el porcentaje de admisiones de la Universidad de Chicago era del 77%. En 1993, para la clase del 2024, la Universidad de Chicago solo aceptó al 7%. Lo que me gustaría enfatizar es que, dado que las universidades se han vuelto tan selectivas, muchos están llevando la conversación al fit con la escuela, a que también se empata la cultura de la escuela con la tuya. Aunque obviamente el fit es importante, como estudiante latinoamericano hay otros factores que debes de considerar, pues estudiar en Estados Unidos va más allá de simplemente haber estudiado en el país. No es lo mismo haber estudiado en una universidad como Harvard o Stanford que en un community college. Las oportunidades que se te abrirán o que se le abrirán a tu hijo o hija incluyen no solo el contenido del currículum educativo y acceso a actividades, calidad de los estudiantes y excelencia académica, sino también las oportunidades que tendrá después de graduarse por haber obtenido dicho título. En el episodio anterior hablamos sobre los motivos, las razones, cómo entender que la educación al final del día es una
trayectoria con varias escalas, y al final del día no solamente se debe pensar en el fit con la escuela, en dónde se va a sentir tu hijo o tu hija más cómodo, también se tiene que sentir retado, que esa parte también creo que a veces se olvida. No se trata de entrar a la universidad en donde se sienta para el día de hoy a sus 17, 18 años mejor, sino la universidad que le va a ayudar a conseguir eso que quiere después, que le va a ayudar a poder entrar a un buen posgrado después, en donde no nada más se va a sentir contento y bien, sino que también va a ser retado intelectualmente. Digo, obviamente con el balance de que no sea demasiado, pero finalmente que esté aprendiendo, que esté creciendo. Eso es, a veces cuando se habla del fit se pierde un poquito esa parte de la conversación, y yo creo que sí es una combinación de varias cosas lo que hace seleccionar la universidad perfecta. No nada más se trata o las mejores o las universidades perfectas, porque tampoco creo que haya una sola universidad perfecta, sino realmente hay un grupo de universidades que cumplen con las expectativas, con las prioridades, y que realmente son aquellas que, pensando en su futuro a largo plazo, le van a ayudar a conseguir eso que quiere y eso que aspiras tú también como su papá o su mamá para él o para ella. Hablemos un poco más sobre ahora sí el proceso de cómo solicitar la admisión a universidades americanas. El proceso usualmente comienza con las plataformas de aplicación común que se abren en agosto 1. El Common App es utilizado por más de 1,000 escuelas en todo el país, y los estudiantes a menudo comienzan a prepararse durante el verano de su último año de bachillerato, pero la mayoría continúa trabajando en sus aplicaciones hasta octubre. Las solicitudes suelen presentarse entre finales de octubre y enero, y las decisiones se reciben en diciembre a marzo, y los estudiantes deben decidir a qué universidad van a asistir antes del 1 de mayo, que es una fecha también crucial en el proceso de admisión. Ahora acabo de mencionar que los estudiantes se preparan durante el verano, pero me gustaría ahondar en esto para preparar la aplicación en verano antes de postular entre, por ejemplo, septiembre y diciembre. Significa haber hecho mucha investigación previa. O sea, cuando hablamos de que se empiezan a preparar en verano, es que ya empiezan como a sentarse, a enfocarse en las postulaciones, pero obviamente durante meses antes, incluso a veces años antes, están pensando en su proceso, tomaron clases específicas, a lo mejor en high school, se dedicaron a poder probar que son buenos en una actividad extracurricular. Y esto es porque las universidades americanas en general no solamente valoran los números. Hay universidades en otros países que es básicamente con una métrica. Te dan puntajes por cada cosa que tienes y suman los puntos de tus calificaciones en cada una de estas cosas, y con eso deciden si entras o no. En las americanas suelen tomar una perspectiva más holística del perfil. Se fijan y quieren alumnos que sean buenos con temas de liderazgo, impacto en la comunidad, no nada más que tengan buenas calificaciones. Obviamente que tengan buenas calificaciones, pero no nada más buenas calificaciones, que sean muy buenos en una cosa en específico, que puedan probar que son muy buenos en eso en específico, es decir, que sean competitivos, que hayan ganado competencias, que puedan demostrar que son buenos en eso, no nada más que lo digan ellos, ustedes sus papás y a lo mejor su maestro, ¿no? O sea, que haya ese tipo de pruebas. Entonces, eso no se puede hacer en un verano, no se puede fabricar en un verano, eso lo tienen que tener años y años previos. De hecho, en otro de nuestros episodios vamos a hablar sobre ese tipo de cosas que hay que anticipar para eventualmente tener un perfil competitivo para que tu verano y tu septiembre, octubre y noviembre y diciembre, si las aplicaciones son en enero, sean en la época óptima en donde vas a estar preparando tu postulación, pero antes hiciste bastantes otras cosas que te ayudan a pues ya poderte concentrar en tus ensayos y en tu SAT sin tener contratiempos, y además ya habiendo probado que tienes un perfil fuerte y competitivo para postular. En cuanto a cuándo aplicar, los estudiantes internacionales de pregrado interesados en universidades y colegios en Estados Unidos pueden comenzar a aplicar aproximadamente un año antes del periodo académico en el que planean comenzar. Por ejemplo, las solicitudes para el periodo tardío de agosto de 2023 en la Universidad de Illinois, Chicago, podrían haberse presentado tan pronto como septiembre del 2022. O sea, que si yo quiero empezar mis estudios en el semestre de
otoño del 2023, es decir, agosto o septiembre del 2023, podría haber presentado mi postulación tan pronto como septiembre de 2022, que es un año antes de cuando voy a empezar a estudiar. Hablaré más a fondo más adelante sobre los tipos de admisiones, pero de forma general los plazos de solicitud en admisiones regulares son en enero-febrero comúnmente, con decisiones típicamente para marzos o principios de abril. Es decir, en muchos de los programas en la admisión regular tienen varios momentos en los que puedes postular. El más general es en enero para tener una decisión de si fuiste o no aceptado en marzo o principios de abril y empezar en agosto la universidad. En aplicaciones de decisión temprana o acción temprana, los plazos son en noviembre o en octubre incluso, ofreciendo decisiones anticipadas con un compromiso de matricularse si se es admitido. Y las aplicaciones de admisiones continuas son aceptadas durante todo el año, con decisiones disponibles dentro de unos días o a 3 o 4 semanas después de la presentación de la solicitud. La verdad es que esta parte de cuándo postular se convierte en un juego de estrategia, casi un juego de apuesta. Hay universidades, por ejemplo, que tienen esto de decisión temprana, acción temprana. En algunos casos te dicen, tienes que decidir, o sea, si aplicas en este momento y te aceptamos, ya no puedes aceptar a ninguna otra universidad, te tienes que venir aquí. En algunos otros casos te dicen, bueno, puedes postular tempranamente, pero no necesariamente, pero nos tienes que decir hasta marzo, cuando tengas las decisiones de los demás. Pero son diferentes modalidades de postulación. Algunas universidades te dicen, si aplicas a este programa, si postulas a esta universidad en este momento, en esta ronda, eso significa que ya no vas a poder postular a ninguna otra universidad en esta ronda. A veces lo limitan a ninguna universidad pública, pero sí pueden ser, ninguna universidad privada, pero sí pueden ser públicas. Entonces, y al final del día los porcentajes de aceptación cambian bastante. Entonces, si tú postulas al principio en las rondas de octubre, por ejemplo, octubre-noviembre, sí tienes más posibilidades de entrar. Entonces, pero lo que te decía, a veces te restringen a cuáles programas y si te aceptan te tienes que ir a ese. Entonces, en esa ronda básicamente estás escogiendo las universidades a las que más quieres irte o a veces también, pues ni siquiera, porque también estás desperdiciando una opción. A lo mejor tú quieres más irte a Yale, pero si no tienes perfil de Yale, pues a lo mejor pudiste haber entrado a otra universidad, no sé, a Georgetown, pero por aplicar a Yale perdiste la oportunidad de aplicar a Georgetown y en Georgetown sí te hubieran aceptado. Entonces, al final del día, como decía, es un juego de estrategia. Eso es parte de lo que hace difícil el proceso de admisiones a universidades americanas. Una, que son muchas, que son muy diferentes, que son muy competitivas, que no nada más se fijan en las calificaciones o en el puntaje del examen. Y además de eso, que lo de las rondas y cuando aplicas tiene una consecuencia bastante importante en tus posibilidades de admisión. O sea, realmente importa cuando aplicas para ver si vas a tener más posibilidades o no de entrar. Hay universidades, por ejemplo, que en sus rondas tempranas tienen un percentil de admisión del 25% y en sus rondas regulares tienen un porcentaje de admisiones del 5-7%, ¿no? Entonces sí cambia bastante las probabilidades, ¿no? Entonces por eso es importante entenderlo como esto, ¿no? O sea, al final del día es un juego de estrategia. Este tipo de decisión de por qué se hace así no es obviamente para beneficio del estudiante, es más bien para beneficio de las universidades. Obviamente si tú, por ejemplo, decides postular en la ronda temprana o en la decisión de acción temprana y te dicen, si te aceptamos tienes que venirte acá, pues con eso ya tienes menos posibilidad de negociar becas, ¿no? Lo que decía, muchas personas negocian becas y entonces si tú solo tienes esa opción, pues tienes menos forma de poder, como apalancar esa negociación para ti. Entonces también es una forma de un sistema que está pensado más en beneficio de las universidades que para ti, y tomando en cuenta que es enorme la cantidad de personas que postulan y que justamente
justamente la plataforma de la aplicación del Common App, pues de cierta forma facilitó el que postularas a más programas, pero a la vez hizo que fuera tan fácil que hubiera más personas y más personas y más personas postulando, y eso hizo más competitivo el proceso para todos. Dependiendo del plan de aplicación, entonces los estudiantes y los postulantes pueden recibir respuestas desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Todos los estudiantes tienen hasta el 1 de mayo para decidir a qué universidad asistirán. El 1 de mayo es una fecha nacional que la mayoría de las universidades en el país respetan, conocida como el Día Nacional de Respuesta del Candidato. Para darte un ejemplo, los plazos de aplicación a la Universidad de Stanford son el 15 de octubre para la solicitud de acción temprana restringida con un portafolio de artes, el 1 de noviembre para la solicitud estándar de acción temprana restringida, el 5 de diciembre para la decisión regular con portafolio de artes, el 5 de enero para la solicitud estándar de decisión regular y el 15 de marzo para la solicitud de transferencia con o sin portafolio de artes. Esta del 15 de marzo es porque esta de transferencia es que muchos estudiantes obviamente entran a la universidad desde el inicio, ¿no? Es saliendo de high school, o a lo mejor hay veces que tomaron un año libre, un año sabático y entran a la universidad, pero entran al primer año de la universidad. Hay algunos otros que se están cambiando de universidad. Incluso puede ser que vengan de un community college, como decía hace rato, o incluso que tu hijo o tu hija empezó la universidad en Colombia o en Ecuador o en México y decide hacer sus últimos años en la Universidad Americana. Puedes hacer una transferencia, ellos pueden hacer una transferencia después. No es que si no entraste al principio ya no pudiste entrar, puedes entrar 1 o 2 años después a la universidad en Estados Unidos y es con una solicitud de transferencia, que es justamente esta que tiene un plazo diferente. Para UT Austin, que es una universidad pública, los plazos son para estudiantes que entran a primer año de universidad, tanto estadounidenses como internacionales, el plazo es el 1 de diciembre para el semestre de otoño del 2025 y el semestre de primavera de 2026. Y el 1 de marzo de 2025, tanto para el semestre de otoño del 2025 y el semestre de primavera del 2026. Para estudiantes estadounidenses e internacionales que van a transferir sus estudios, es decir, que, como decía, que ya estudiaron algo en la universidad. Entonces, básicamente significa que desde que tu hijo está terminando su penúltimo año de high school o de prepa, es decir, por ejemplo, si estudió en México su segundo año de preparatoria, cuando está terminando ahí, que va a empezar su verano, es cuando tiene que empezar a trabajar activamente en su postulación. Las universidades van a abrir en agosto las plataformas para que pueda enviar la postulación y en algunos casos puede enviar sus primeras postulaciones en octubre o en noviembre y si no, tiene todavía la ronda regular que va a ser en diciembre o en enero para enviar el resto. Y para allá si aplicó en octubre, pues para antes va a saber y si no, por ahí de marzo ya va a tener idea de dónde va a irse a estudiar en agosto, unos meses después. Entonces ese año está muy enfocado hacia la universidad. Y básicamente eso significa que el año anterior, que es el segundo de prepa, si estudió, por ejemplo, en México, es el año en el que está preparando todo el perfil. Digo, idealmente lo prepara desde antes, pero es cuando está preparando todo su perfil para irse a la universidad. Idealmente también la preparación para cuando les piden SAT. El SAT o el ACT son exámenes de los que vamos a hablar ahora más. Pues eso significa que tiene que hacer preparación desde antes para asegurar que está con los conocimientos necesarios para sacar un buen puntaje. Los principales planes de admisión incluyen, como decía, la admisión continua, la acción temprana, la decisión regular y la acción temprana restringida.
cada uno con sus propias características y plazos. Vale la pena mencionar que las pautas de admisión varían entre universidades y años, por lo que es importante consultar, obviamente, los sitios específicos de cada universidad. Esto es algo por lo que es complejo el proceso de admisiones. Además de que piden muchos requisitos, incluso muchos más requisitos que en otros países. En Estados Unidos te piden, por ejemplo, cartas de recomendación, no solo de los profesores, de sus maestros. Hay veces que puedes incluir también cartas de recomendación de sus entrenadores o sus mentores o el sacerdote de la iglesia, si es que ha hecho voluntariado ahí. O sea, realmente es una aplicación muy completa, las que les hacen llenar ensayos, hay veces que también hacen entrevistas. Entonces, no solo es eso, sino también, como decía, la estructura de las rondas en los momentos en los que puede enviar la aplicación, lo que la hace un poco como un juego de estrategia o un juego de apuestas. En admisión continua, que es Rolling Admissions, las decisiones de admisión se toman a medida que se reciben las aplicaciones. Las aplicaciones se abren en una fecha específica y los estudiantes pueden esperar recibir una decisión semanas después de postular. En la acción temprana, que se le conoce como Early Action, tienen plazos tempranos, comúnmente por ahí del 15 de octubre o el 1 de noviembre o el 15 de noviembre. No es un compromiso vinculante y permite a los estudiantes tener más tiempo para decidir. Es decir, que si cuando envía su postulación dice Early Action, eso significa que estoy enviando antes mi postulación, voy a recibir una respuesta antes, pero no me estoy comprometiendo a que me voy a ir a esa universidad. Y eso obviamente trae beneficios financieros y de becas porque estoy aplicando temprano, pero también porque no estoy comprometiéndome a que si me aceptan es aquí y ya no postulo a nada más. Hay otra que se llama Early Decision. No todas las universidades tienen todas estas opciones. Hay algunas que solo tienen Early Action, hay algunas que solo tienen Early Decision, hay algunas que tienen ambas y hay algunas que no tienen ni una de estas. Entonces también, como decía, cada universidad tiene sus propias reglas. La decisión temprana o el Early Decision es una ronda de admisiones que sí es vinculante, que permite a los estudiantes enviar sus solicitudes antes de la fecha límite de primera ronda. Si el estudiante es admitido en esta ronda, está comprometiéndose a ir a esta universidad. Los plazos suelen ser del 1 de noviembre, el 15 de noviembre y en enero. Aunque postular en Early Decision limita las opciones, ya que generalmente no puedes postular más que a una universidad en esta modalidad. Como estás diciendo que si me aceptan me voy aquí, muchas universidades restringen también a que no puedas postular a otras universidades adicionales. Algunas no, por ejemplo, en el caso de MIT te permite, tiene esta opción, pero te permite postular a otras. Lo único que te dice es que si te acepta la otra y postulaste a otra además de MIT, te tienes que ir a la otra, tienes que dejar MIT. Entonces, como decía, cada uno tiene estas reglas diferentes. Y como decía también, aunque postular en Early Decision limita opciones, ya que pues obviamente no postulas a más de una, sí tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, el porcentaje de admisiones. Por ejemplo, en Northwestern, en la Universidad de Northwestern en 2021 fue del 7% con cerca de 48,000 aplicantes en general. Aproximadamente la mitad de su clase fue admitida en Early Decision, con 4,500 postulaciones. MIT, por otro lado, tiene una ronda temprana, como decía, que no es vinculante, que permite a los candidatos postular a otras universidades, pero si eres aceptado, tienes que declinar MIT. Entonces, sí tiene ventajas, sobre todo si tú aplicas en esta ronda, estás mostrándole a la universidad que es tu primera opción, que es en la universidad en la que más quieres estar. Y muchas universidades, como saben que contigo ya no tienen que, porque obviamente ellos aceptan a gente que al final les dice que no, y eso es algo que tampoco les gusta, que tú declines su aceptación. Entonces, en este caso ellos saben que tú estás muy comprometido con la universidad, que realmente es tu primera opción, que sí vas a estudiar ahí, es como un candidato seguro. Entonces también por eso es que suelen tener un mayor número de porcentajes de admisión. Y además también por lo mismo compites con menos personas, porque solamente estás compitiendo con las personas que realmente quieren esa universidad. Esa es su primera opción, no con todos esos que postulan a 8 o 10 programas, porque es fácil postular a 8 o 10 programas, ¿no?
La decisión regular o el regular decision, los plazos generalmente van del 15 de noviembre hasta marzo. Esta no es vinculante y permite a los estudiantes decidir hasta el 1 de mayo. Muchos estudiantes también lo que pasa es que a lo mejor no escogieron tan bien su primera opción o quisieron incluir una universidad muy difícil al principio en la ronda de decisión temprana y les dijeron que no. Y entonces ya en la ronda regular pues postulan a todas las universidades, así ya abren totalmente su lista, ¿no? Y ahí pues ya tienen que abrir a 8, 10, 15 universidades, justamente pues porque ya tuvieron un rechazo. Eso es si llegaron a hacer el proceso con tiempo. Muchos estudiantes de por sí, por organización, por estructura, porque no sabían, realmente empiezan tarde y entonces no tienen otra opción más que postular en la ronda regular. También existe la acción temprana restringida, que es el Restrictive Early Action, que es un híbrido entre Early Action y Early Decision, que permite decidir hasta el 1 de mayo, pero tiene restricciones sobre otras aplicaciones tempranas e impacta el proceso de aplicación a otras instituciones privadas. Bueno, ahora sí hablemos del Common App. Esta es una plataforma compartida por muchas universidades que permite a los estudiantes postularse a varias universidades sin tener que cargar sus documentos múltiples veces en distintas plataformas. Obviamente esto es también muy conveniente para los colegios, para los profesores, los maestros, las maestras. O sea, en lugar de tener que enviar el transcript a 15 universidades diferentes, lo suben solamente en la plataforma. Tu transcript, que eso lo debe de subir tu escuela, tu colegio, tu high school. Y lo mismo las cartas de recomendación. Tu recomendador no tiene que escribir 15 cartas diferentes o 10 o 8 cartas diferentes. Simplemente escribe esa carta y la sube directamente ahí. Aunque esto parece obviamente simplificar el proceso, pues como vimos en realidad lo complica. No hay un límite de universidades a las que un estudiante puede postularse, lo que ha llevado incluso a algunos a enviar una cantidad exagerada, estratosférica, de hasta 160 postulaciones. O sea, eso son hasta noticias, es hasta una noticia que sale en los periódicos, en las redes, de tal postulante envió 160 postulaciones, algunos mandan 30, 40. Esto obviamente hace a las universidades más selectivas, porque antes de que existiera el Common App aplicaban, 15,000 personas y de repente aplican 80,000 por lo fácil que es. Eso hace que las universidades tengan más de dónde escoger y obviamente esto aumenta la ansiedad de los candidatos y se genera este círculo vicioso, porque si estoy ansioso, postulo a más para incrementar mis posibilidades de ser aceptado. No todas las universidades utilizan el Common App, pero muchas lo hacen y es probable que si quieres postular a universidades en Estados Unidos, vayas a subir tus documentos en esta plataforma. Las universidades más selectivas utilizan distintas fechas de admisión con condiciones diferentes, pero incluso, por ejemplo, las universidades públicas de ciertas como estados también tienen a veces su propia plataforma, como las universidades de California, las universidades de Texas, pero muchas veces aceptan cualquiera de las dos. Es decir, tampoco Common App es la única plataforma o la única forma de postular. Hay algunas que no tienen Common App y no tienen otra forma de postular más que directamente con su universidad, como sería el caso de MIT, que hay postulas directamente en la plataforma de MIT. Hablemos ahora un poco más sobre los requisitos de admisión. Los componentes típicos van a incluir las calificaciones académicas, el rigor de las clases. Obviamente se van a fijar en las clases que tomaste, si fueron clases avanzadas o no. Este es un punto en donde, por ejemplo, como candidato latinoamericano se hace más difícil porque, como les decía, si tú estuvieras en una escuela, en un colegio americano, estadounidense, probablemente tendrías la opción de tomar clases avanzadas dentro de tu escuela
escuela. Sin embargo, esto no siempre es una opción en los colegios latinoamericanos. No importa que seas el mejor de matemáticas, de todas formas vas a estar en el mismo salón que todos. No vas a poder llevar álgebra avanzada, geometría o incluso, por ejemplo, cálculo, que en muchas universidades es un requisito llevar una clase de cálculo. No la ofrecen como una clase particular en las escuelas o en los colegios latinoamericanos. En muchos no la tienen como una clase, la dan dentro de la clase de matemáticas normal. Y entonces, pues al final del día, cuando estoy revisando el rigor de las clases, pues tengo un factor pues de cierta forma sí una debilidad contra estudiantes que han tenido formas de poder demostrar que son muy buenos y que pueden tomar clases avanzadas y estar y tener la calidad como estudiantes para desempeñarse en un curso muy difícil. También obviamente van a tener las pruebas estandarizadas, ensayos, actividades extracurriculares y las cartas de recomendación. Además, algunos programas más especializados te pueden requerir audiciones, portafolios u otros elementos adicionales. Y también he notado una creciente tendencia hacia incluir videos también como parte del proceso. En cuanto al perfil académico, para las solicitudes de ingreso a universidades americanas, tus registros académicos tienen que estar traducidos al inglés. Para estudiantes de pregrado, esto incluye expedientes de cada escuela que hayas asistido, calificaciones de bachillerato y exámenes externos. Para estudiantes que se están transfiriendo de una universidad local o nacional, también necesitas el transcript de esta universidad. Entonces, el que te transfieras o te quieras transferir, que esa puede ser una opción. Algunos de ustedes están escuchando este podcast y ya están muy tarde dentro del proceso, entonces pueden empezar su universidad en la universidad de su ciudad o en la universidad de su país, en una buena universidad, y a lo mejor un año después que estén estudiando ahí, buscar transferirse a una universidad americana. Esa es una opción también. Nosotros, de hecho, en Escolástica tenemos un programa de asesoría y de mentoría para estos casos. Entonces, si ese es tu caso, también puedes, si estás ya atrasado con el proceso, no sabías que era tan complicado, no habías entendido qué implicaba, pues puedes empezar en la universidad allá y después buscar la transferencia. También la tienes que hacer con tiempo, entonces mi recomendación sería que desde ahora te pusieras en contacto con nosotros para empezar a armar un plan, diseñar una estrategia, pero es algo que se puede hacer. En ese caso, sí vas a necesitar enviar tu transcript o tus calificaciones en el año o los 2 años que hayas estudiado en la universidad en tu país. Y obviamente tienes que tener buenas calificaciones. Entonces, sí, cuida también, aunque vayas a hacer una transferencia y esa sea la intención, tienes que cuidar tu desempeño académico. Más allá de las calificaciones, que obviamente van a ser importantes, pero aquí un punto interesante. Las calificaciones, el problema o el tema con las calificaciones es que las calificaciones al final son subjetivas. Y la razón de por qué son subjetivas es, primero, porque en cada país se utilizan rangos distintos. En algunos países se califica sobre 10, en otros países se califica sobre 7, en otros países se califica sobre 5, en otros países se califica con letras. Entonces, tú como estudiante internacional, es probable que alguien que esté revisando esas calificaciones en el contexto estadounidense no esté tan familiarizado en qué significa tu calificación, porque no tiene el contexto de esa calificación dentro de tu sistema educativo. Entonces, por un lado, no le significa lo mismo. A lo mejor alguien que tiene un 5 en un país está reprobado y alguien que tiene un 5 en otro país pues está con una calificación promedio, ¿no? Entonces es difícil entender qué significa un 5. Eso es por un lado. Y por el otro, pues tampoco tienen tanto contexto de los colegios. Alguien que está revisando y que tiene conocimiento del contexto americano, que es parte del comité de admisiones, obviamente va a hacer bastante visitas a colegios. De hecho, algunos colegios americanos tienen incluso una relación muy cercana con las universidades. Entonces,
entonces eso significa que la universidad va a entender y conocer muy bien si una escuela es una buena escuela o no, el rigor académico de una escuela o de un colegio contra otro, ¿no? Tienen ese contexto, saben cuáles, o sea, tienen incluso estadísticas para ver cuáles son las mejores escuelas en las diferentes ciudades, saben cómo les va el promedio de las calificaciones, las mismas escuelas envían esta información como parte de lo que dan a las universidades cuando están promocionando a sus alumnos, porque obviamente la diferencia contigo es que a lo mejor tú eres el único o la única que está pensando de tu colegio irse a estudiar fuera. En un colegio americano todos están pensando irse a estudiar a la universidad en Estados Unidos, o la gran mayoría, ¿no? En esos casos, la escuela en sí se esfuerza por darles suficiente contexto a las universidades sobre el rigor de sus programas, busca generar vínculos con las universidades. Entonces hay mucha información y hay una conversación entre los colegios o las prepas o los high schools y las universidades. Se les conoce, se tiene contexto. En el caso de un estudiante internacional, esto no se tiene. O sea, no, es muy probable que sepan nada de tu colegio, ¿no? Y entonces tu calificación es difícil evaluarla desde este sentido. Entonces, al final del día, por eso es que las calificaciones son subjetivas, y también lo bueno es que por eso es que también la universidad va a poder ver todas otras cosas de ti, o sea, tus cartas de recomendación, lo que decías, si preparas con tiempo tu perfil, pues a lo mejor puedes tomar un par de cursos adicionales avanzados, aunque no los de tu colegio, los puedes tomar por otro lado. Entonces hay otras formas de poder mostrar tu puntaje en el examen estandarizado. Eso es algo muy objetivo que les puede dar información. Entonces hay forma de darles esta información, pero de entrada la calificación en el contexto latinoamericano es subjetiva y es difícil poderle dar el valor que puede tener. Si en tu escuela, por ejemplo, tienen ranking y tú puedes saber en qué estás en ese ranking, eso es una forma también de darle un mayor contexto, por ejemplo. Pero como lo que digo es que el número por sí solo no les va a decir mucho, sobre todo por la falta de contexto y de familiaridad con los colegios de tu país en específico de parte del comité de admisiones. Entonces, más allá de las calificaciones, pues también las universidades buscan estudiantes que tengan buenos rasgos o fuertes rasgos de carácter. Quieren individuos que enriquezcan la vida universitaria como buenos compañeros de cuarto, que sepan trabajar en equipo y miembros activos de clubes y equipos deportivos. Entonces, ve más allá de solo las calificaciones. Por ejemplo, hablaba el otro día con una persona que ella había postulado a universidades alemanas y estaba postulando un posgrado, pero el proceso en ese sentido es similar. Y ella venía de una escuela, de una universidad mexicana que califica muy duro, muy fuerte. Entonces, su calificación, si veías el número, solamente no era alto. Pero ella venía de una carrera que era muy cuantitativa, muy difícil, y de hecho estaba dentro del 10 percentil, o sea, estaba en el ranking del 10 percentil de los que se graduaron con el mejor promedio, o sea, arriba del 90% de sus compañeros. Y parte del tema que le pasó, porque ella llegó conmigo después de que ya la habían rechazado, y parte del tema fue justo que la universidad en Alemania hacía esta métrica en donde su promedio le daba puntos y con los puntos sumaba los puntos y con eso decidía si la aceptaban o no. Y su puntaje, como era un puntaje en número bajo, no le alcanzaron los puntos. Pero ella estaba dentro del 10% mejor de toda su carrera, de una carrera difícil, que además, pues, o sea, realmente el promedio, o sea, si hubiera estudiado lo mismo en otra universidad, hubiera sacado una calificación altísima. Pero la universidad no vio más allá de eso, no quiso ver más allá de eso. Entonces, las universidades americanas sí buscan perfiles holísticos que tengan más allá que solo las calificaciones o más allá
allá del número. Y como decía, reconocen el hecho de que las calificaciones no les dan ni toda la fotografía, ni todo el contexto de lo que significa, ¿no? Y también reconocen que pues a lo mejor solamente hacer una equivalencia no es la manera más justa o la mejor manera de encontrar esos grandes o buenos estudiantes. Entonces, por eso van a ver más allá de las calificaciones. Esto no significa que no tengas que tener buenas calificaciones. Cuida tu promedio, cuida tus calificaciones, pero obviamente ven más allá de eso y no nada más las buenas calificaciones te van a ayudar a poder entrar sobre todo a las universidades más difíciles. Las universidades buscan estos rasgos de carácter. Como decía, temas de liderazgo, temas de impacto en la comunidad, son procesos de admisiones holísticos que consideran o intentan, por lo menos por muy poco perfectos que sean, intentan considerar al solicitante en toda su totalidad, no solo con sus puntuaciones de exámenes y sus calificaciones. Les interesa saber cómo va a contribuir tu hijo o hija de manera positiva en la vida del campus, tanto académica como socialmente. El desempeño académico entonces no se limita al GPA. Por ejemplo, yo puedo estar en una escuela que tenga clases avanzadas o que tenga, por ejemplo, el bachillerato internacional, que es más riguroso, y decidí no tomar las clases más difíciles para mantener un GPA alto. Y entonces en papel mi GPA es muy bueno, mi calificación promedio. Pero si yo entro a revisar la dificultad de esos cursos, pues resulta que pues lo que hice fue pues de cierta forma hacer trampa, ¿no? O sea, no estaba estaba enfocado en el puntaje, no en retarme. Y ellos buscan también identificar esas personas que se están buscando retar y que, por ejemplo, tienen esa intencionalidad en la selección de sus cursos y que sean cursos rigurosos. Entonces, aquí es donde también es importante prevenir y tener estrategia y tener orientación, porque como candidato internacional, como candidato latinoamericano, tienes menos oportunidades como institucionales, estructuradas, para poder mostrar que tienes un perfil académico holístico excelente, ¿no? O sea, como decía, a lo mejor en tu escuela no hay tantas clases avanzadas, o a lo mejor el promedio, pues, es alto pero no se ve alto, o a lo mejor también pues en tu escuela no hay tantas posibilidades de tomar como actividades de clubes o extracurriculares que puedan ayudarte a demostrar liderazgo desde un ambiente como estructurado y formal. Entonces todo eso hace que es todavía más importante como candidato internacional tratar de anticipar el proceso y también hacerlo guiado, entender qué cosas son las que te van a ayudar a poder fortalecer y demostrar este perfil fuerte como candidato latinoamericano, porque de entrada no estás en una igualdad de circunstancias contra un estudiante americano y contra una cultura que tiene ya desde hace años y años y años esta como ansiedad, pero también esta sofisticación hacia los procesos universitarios. Aquí, de cierta forma, pues eres como puede ser que seas el único o uno de los únicos o solo un grupo tuyo de amigos que está pensando, considerando estudiar fuera, pero no necesariamente es como el enfoque total de toda la familia durante los últimos años, como sería el caso con muchas familias americanas que están buscando probablemente el mismo nivel de universidades que tú. Puedes tener grandes ventajas porque obviamente las universidades buscan esta diversidad y la diversidad también es muy fácil probarla como candidato internacional, ¿no? Y como candidato internacional latinoamericano también, porque si vinieras de China, por ejemplo, o de India, sería muchísimo mayor la competencia, ¿no? Pero también la diversidad también se entiende de manera regional. Entonces tienes formas de probarla y tienes buenas ventajas también como internacional, pero sí tienes que tener una estrategia y entender que a lo mejor lo usual o hacer las cosas de forma común y corriente o solamente hacer las cosas que te da tu escuela o tu colegio no va a ser suficiente si el nivel de programas a los que quieres acceder son de las universidades más prestigiosas y más competitivas en Estados Unidos. Hablemos un poco sobre los exámenes SAT o ACT. Estos son dos exámenes de los que vas a escuchar bastante, porque son dos exámenes estandarizados importantes dentro del proceso de admisiones a universidades americanas.
De hecho, tenemos un episodio preparado en el podcast de Admissions Insights Undergrad para atender de manera más profunda este tema. El SAT y el ACT son exámenes que son aceptados principalmente por las universidades estadounidenses para la admisión a la universidad. Ambas pruebas evalúan los conocimientos de los estudiantes de high school en su penúltimo o último año, con el objetivo de predecir su rendimiento en la universidad. Aquí un punto importante. Muchos de ustedes vienen de países en donde no existe el 12avo y si bien el examen mide más el conocimiento onceavo, porque muchos estudiantes lo van a presentar por ahí de finales del 11avo, pues ustedes realmente, si quieren empezar la universidad terminando su carrera de colegio, es posible o es probable que haya algunos temas del examen que no hayan visto o que no hayan visto con tanta profundidad en el colegio, ¿no? Que van a tener que estudiar por su parte para estar preparados al mismo nivel. Eso es porque estuvieron menos tiempo en la escuela, por la forma en la que se enseñan matemáticas y la estructura de los temas que se enseñan en Latinoamérica. Entonces, eso es importante de entender para poder prevenir lo que significa o va a significar el examen. Entonces hablaba que estos exámenes, una de las cosas que hacen es que rankean a los estudiantes. Entonces tú realmente estás compitiendo por un puntaje competitivo que es determinado por el percentil. Esto significa que, por ejemplo, si yo voy y hago el TOEFL o el IELTS, que son exámenes de inglés, y tengo muy buen inglés y hay otras 100 personas, pongamos que el total de la gente que hace el TOEFL y el IELTS son 100 personas. Si esas 100 personas son buenas en inglés, pues las 100 podemos tener un puntaje perfecto de 120 en el TOEFL IBT. Porque el examen no está rankeando, o sea, lo que está probando es que sabes el conocimiento, que sabes inglés. En el SAT o el ACT es diferente. Si fueran 100 personas, el examen va a hacerse cada vez más difícil y es adaptativo, de forma que puede hacerse cada vez más difícil o busca la forma en la que puede rankearte. Eso quiere decir que si son 100 y los 100 son muy buenos y estudiaron bien, el examen de todas formas va a ponerte dentro de un percentil. Entonces, lo que hace que el examen o que tu puntaje sea alto es el percentil en el que estás. Entre más alto sea ese percentil, obviamente significa que tu puntaje es más competitivo. Y la dificultad entonces radica en que los estudiantes están compitiendo contra otros que están también altamente motivados, muchos de los cuales tienen el mismo idioma del examen y más práctica en exámenes estandarizados. Por ejemplo, en promedio, un estudiante que viene de un high school americano ya ha hecho hasta 112 exámenes estandarizados antes de terminar high school. Y esto es interesante porque pues para ti va a ser probablemente la primera vez que haces un examen así, pero no puedes tú asumir que es lo mismo para otros que vienen del sistema americano, ¿no? El examen está hecho para ellos, entonces también sigue un poco el sistema americano. Y muchos exámenes que hacen durante high school o middle school, durante su escuela primaria, secundaria, lo que pasa es que en Estados Unidos, sobre todo en las escuelas públicas, se utilizan los exámenes estandarizados para medir no solo el desempeño del alumno, sino el desempeño de la escuela, para medir el desempeño de los maestros. O sea, los maestros en algunos lugares reciben bonos en función de cómo les fue a sus alumnos en los exámenes y lograron que subieran. Entonces las escuelas y los profesores están muy incentivados a enseñar a los alumnos también en función de los exámenes, a enseñarles matemáticas de cierta forma, a prepararlos durante el colegio para presentar este tipo de exámenes. Entonces, de cierta forma ya van a tener mucho más callo, como decimos en México, para presentar estos exámenes. Tienen sofisticación, saben manejar su tiempo, saben manejar el estrés. Entonces eso significa que como estudiante latinoamericano, pues tienes que prepararte mejor, tienes que asumir, también tomar en cuenta que tu cultura y tu idioma son cosas que hay que tomar en cuenta para prepararse bien.
En otro episodio del podcast voy a hablar más a detalle sobre los exámenes y cómo prepararte con un perfil hispanoparlante. Te recomiendo suscribirte al canal para no perderte este episodio o cualquiera de los siguientes si este tema te interesa. También en el blog de Escolástica, que puedes encontrar en nuestra página www.escolastikaprep.com, tenemos una serie de artículos al respecto. Si tu hija o hijo o tú quieres presentarte a universidades americanas y estás pensando en presentar el examen porque la universidad que te interesa lo tiene como opcional, es importante entender un par de cosas. Primero, el examen era requisito en la gran mayoría de las universidades antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, obviamente se complicó la forma en la que se podía presentar el examen y las universidades se vieron obligadas a suspender requisitos, si no, no iban a poderlo presentar la gran mayoría de los estudiantes. Y además ya venían desde años atrás queriendo evaluar qué tanto el examen ayudaba o limitaba el tema de diversidad, porque hay estadísticas que demuestran que estudiantes de ciertos perfiles o que vienen de ciertas minorías tienen estadísticamente, les va peor en el examen que estudiantes que vienen de ciertas minorías o que incluso tienen de otros rangos socioeconómicos más altos. Entonces ya existía la teoría de que el examen podía generar inequidad o que el examen de cierta forma era más difícil para gente que, por ejemplo, era afroamericana o latina y además si venían de escasos recursos les iba peor estadísticamente. Entonces, entre que estaba eso, que era la idea de si el examen generaba o no inequidad, y el hecho de que con la pandemia no se pudo presentar o no se podía presentar fácilmente, muchas universidades decidieron experimentar para ver si lo quitaban o lo ponían de manera opcional y si al final del día sus clases eran igual de competitivas o no. Entonces decidieron experimentar y no ponerlo. Entonces, si tú, por ejemplo, revisaste el año pasado las postulaciones, algunas universidades todavía lo tenían opcional y este año ya no, y años anteriores también lo tenían opcional. Algunas universidades incluso decidieron quitarlo, o sea, ya no, ni siquiera opcional, simplemente no ponerlo, ¿no? El tema con esto es que esto empezó por ahí de 2020, 2021, entonces ya ahorita tienen estadísticas, ya saben si tener o no el examen es algo que puede predecir el éxito académico de los estudiantes. Y parte de lo que está saliendo ya en esas estadísticas es que sí, el examen ayuda a predecir el éxito académico, que aquellos estudiantes que entraron a universidades muy competitivas, muy rigurosas, sin examen, en general les estaba yendo peor en las calificaciones que aquellos que sí lo tenían. Entonces, si tú estás viendo o estás interesado en no hacer el examen para una universidad que lo tenga opcional, es importante ver tipo esta estadística. Duke, por ejemplo, tiene una tasa de admisión del 6% y el SAT o el ACT es opcional. De los estudiantes admitidos recién matriculados, el 86% que admitieron presentó examen. Es decir, a pesar de que el examen era opcional, el 86% de los aceptados lo hicieron. Y eso es algo que si ya entras a ver las estadísticas de las otras universidades, vas a ver como un común denominador. La mayoría al final del día lo tiene como opcional. Y lo mismo, esto es una forma de que apliquen muchos, como en el Common App. Al fin y al cabo, a mí como universidad me conviene y me encanta que haya mucha gente aplicando. Entre más apliquen, más rechazo. Pero a ti como estudiante, pues realmente el examen se puede convertir en la razón para que te acepten. Entonces es mejor tenerlo. En general, si el examen es opcional, las universidades incluso están decidiendo dejarlo como ya requisito. Algunas lo tuvieron opcional y dijeron ahora sí lo vamos a pedir sí o sí, justamente a raíz de que se dieron cuenta que el examen realmente ayudaba a la diversidad. O sea, lo que estaba pasando es que si no tengo examen, entonces me fijo más en el nivel de las clases, ¿no? Si son rigurosas y si son avanzadas. Y las escuelas que más tienen posibilidad de tener clases rigurosas y avanzadas son las escuelas
escuelas con recursos. O si no me fijo en el examen, me voy a fijar más en las cartas de recomendación. Y pues obviamente una escuela en donde hay menos niños y el profesor tiene la oportunidad de conocer mejor a sus alumnos, me va a dar una mejor carta de recomendación. Entonces eso es parte de lo que hace que al final del día, pues de todas formas, pues estoy escogiendo a los niños que vienen de las mejores escuelas, con clases avanzadas, con menos alumnos por grado, y al final del día, pues también eso impacta a la equidad, ¿no? Y el examen, al final del día también lo que ayuda es que si yo vengo de una escuela sin muchos recursos, si yo mismo no he podido tomar clases avanzadas, si yo tengo un perfil menos tradicional y tengo un buen puntaje en el examen, pues eso me ayuda a poder probar también que merezco un lugar, ¿no? Sin tener todo lo demás. El buen puntaje también ayuda a los estudiantes que vienen de minorías y de escasos recursos cuando obviamente tienen un buen puntaje. Además, como estudiante internacional, si cursaste el bachillerato en una escuela, que puede ser que la escuela sea de habla inglesa, pero si está en México, está en Colombia, pues tendrías que hacer el TOEFL o el IELTS, o tendría tu hijo que hacer o tu hija que hacer el TOEFL o el IELTS. Este es el examen que se requiere para certificar el dominio del idioma inglés. Es un examen que tienes que contratar, pagar y agendar en línea. Si es el TOEFL, es el TOEFL IBT, y si es el IELTS, es el IELTS académico. La mayoría de las universidades no aceptan más que estos dos. Algunas aceptan otro que se llama Duolingo, pero no son todas. Entonces también estos dos te aseguran que lo van a aceptar la gran mayoría. Si no, de todas formas es algo que puedes revisar directamente en los requisitos de la universidad, pero ese es otro de los exámenes que tendrían que hacer. Como decía, este es un examen de inglés, simplemente requiere organización. Lo puedes hacer incluso en tu casa, entonces, o puedes ir a un centro a presentarlo donde te sientas más cómodo, pero sí requiere cierta organización, y también los puntajes no te los dan de inmediato. Generalmente se tardan 2-3 semanas en enviártelos, entonces también hay que cuidar la fecha límite de admisión para ver cuándo haces el examen, porque obviamente lo tienes que subir con el resto de tus documentos en tu aplicación el día que envías tu postulación completa. También me gustaría recalcar que las actividades extracurriculares para las universidades americanas son muy importantes. Los oficiales de admisión universitaria buscan comprender cómo los estudiantes utilizan su tiempo libre y evaluar si sus actividades extracurriculares reflejan autenticidad y un compromiso genuino. No existe una fórmula secreta de actividades que garantice la admisión, aunque es mejor que tu hijo o tu hija profundice en intereses reales y no solo se involucren en actividades para mejorar sus solicitudes. También lo que es cierto es que muchas veces es mucho más fácil probar un perfil competitivo cuando se es bueno en una cosa. Entonces, si tu hijo es muy bueno nadando, como que haga natación, que haga competencias, que haga varias cosas de eso, va a funcionar bien o mejor que si hace 5 o 6 cosas a la vez. Lo mismo si tiene una pasión, si es muy bueno para algún tema, no sé, biología, o le encanta el teatro, o le gusta pintar. Todo eso, profundizarlo, especializarse, llevarlo al siguiente nivel. Incluso es una forma de mostrar ese avance con cosas difíciles y con tiempo, que se note que hay una persistencia, o sea, que lo hace de manera persistente, perseverante. Eso ayuda a probar un perfil que es muy bueno en una cosa, ¿no? Y eso es un perfil que también las universidades suelen apreciar, no solamente con muchas actividades extracurriculares, sino con unas muy enfocadas a conseguir resultados, a mostrar que se es bueno y que se hacen cosas difíciles en esa actividad extracurricular. Aunque hay algunos que lo hacen al contrario, que a lo mejor es demostrando muchos intereses, a lo mejor, pero intereses como a un nivel
mucho mayor. O sea, no es lo mismo ser alguien que participa en una colecta a ser quien organiza la colecta. No es lo mismo ser alguien que está dentro de un grupo estudiantil a ser el presidente de los alumnos de la clase. No es lo mismo ser el que organiza el baile a ser el que reparte los boletos, ¿no? Entonces, tener estas actividades en donde se puede demostrar liderazgo, donde se puede demostrar iniciativa, proactividad, son las que más van a ayudar como actividades extracurriculares para que tu hijo o tu hija demuestre que esa es una pasión. Lo mismo con los deportes, no es lo mismo simplemente practicar aeróbics o ir a clases de spinning a ser parte del equipo representativo de fútbol o el haber ido a competencias internacionales en karate. Ese tipo de cosas son las que demuestran y que más van a valer dentro de las actividades extracurriculares para la evaluación del perfil de tu hijo o tu hija. Otro requisito que la mayoría de las universidades van a pedir son los ensayos. Hay veces que, como les decía, muchas universidades utilizan el Common App y en el Common App tienes que hacer ensayos, incluyes un ensayo general. A veces las universidades solamente te van a pedir este ensayo, entonces es cuando es mucho más fácil postular a 15 universidades. Si esas 15 te piden solo ese ensayo, pues simplemente mandas ese ensayo 15 veces. Algunas universidades piden ensayos suplementarios. Además del ensayo general, del Common App, piden además ensayos adicionales, más específicos para la universidad. Existen las declaraciones personales, que es un ensayo extenso de aproximadamente 650 palabras sobre un tema elegido por el estudiante. En el Common App te dan opciones, entonces hay varias preguntas y tú puedes escoger cuál pregunta te sientes más cómodo o en cuál pregunta crees que tienes algo más relevante que decir y escribes el ensayo en esa pregunta. Y a veces hay también lo que decía, estos ensayos suplementarios o complementarios que son específicos para cada universidad y que funcionan adicionales a la declaración personal y a menudo son las universidades más selectivas son los que los piden. En los ensayos tu hijo o tu hija puede hablar de sus intereses, de sus logros, de sus pasiones, de experiencias o eventos que lo diferencian como individuos. La parte creativa del ensayo es bastante importante. Al final de cuentas, el ensayo es la oportunidad que tiene un candidato de presentarse ante el comité de admisiones, que lo conozcan. Todo lo demás van a ser, o no sé, las calificaciones, que es un documento, o las recomendaciones, que es la opinión subjetiva de alguien más sobre ti. Pero en el ensayo es donde tienes la oportunidad de tú hablar, de tú defender y decir por qué quieres ir a esa universidad, qué es lo que vas a aportar, qué es lo que tienes. Entonces, no es un ensayo fácil y además no es un ensayo fácil tampoco porque pues muchos adolescentes les cuesta trabajo hablar de estos temas más íntimos. Si tu hijo es introspectivo o es tímido, pues es hablar de algo personal, de algo a lo mejor familiar, de algo de su contexto. Es importante que se haga con tiempo también, justamente porque la creatividad muchas veces se inhibe cuando tienes una fecha límite, ¿no? El hecho de darle tiempo, espacio, que sea más una plática antes de empezar a hacer la escritura, creo que funciona bien. Que platiquen entre ustedes también los temas. Hay muchachos que lo prefieren escribir totalmente solos y hay algunos que sí les va a ayudar y gustar que tú te involucres. Muchas veces también tener un externo para esa plática sobre qué escribir y qué decir es importante. Los estudiantes americanos generalmente van a tener dentro de sus colegios a alguien que les lea y les aconseje sobre su ensayo, una maestra, un coach, un mentor. Lo mismo, entonces creo que es importante también darles ese recurso a tu hijo o a tu hija, que alguien más lo lea. Esto es parte de lo que en el programa de College Admissions hacemos. Los ayudamos a escoger el tema, a ver si lo están contando bien o no. Una de las cosas, por ejemplo, ahora que es importante también mencionar es que pues la inteligencia artificial y ChatGPT y todo esto está también interrumpiendo mucho de la manera en la que los niños escriben y
de cómo incluso entregan sus tareas. En los ensayos de admisiones es bastante importante que se entienda y que se escuche la voz única del postulante, su voz auténtica. Muchas veces por utilizar estas herramientas y sobre todo porque el ensayo es en inglés y él o ella habla español, pues es muy fácil caer en lugares comunes. Muchas veces lo que hace la inteligencia artificial es de cierta forma como que hacer un template de tu ensayo, hacer un template de lo que le dices, hacer un estándar. Ya se están, incluso las universidades están identificando formas de saber si alguien está utilizando inteligencia artificial o no para sus ensayos y pues obviamente esto es no siempre lo están viendo como algo bueno. Algunos están diciendo que bueno, puedes utilizarlo para no sé, corregir la ortografía, pero no lo utilices para hacer tu ensayo, ¿no? Y al final del día, como cuando estamos hablando que son algunas de estas universidades reciben 50,000 postulaciones para una pregunta muy similar y pues los perfiles de los estudiantes de 17, 18 años tampoco son tan diferentes, pues si todos van o 50%, 40% va y le pide a la inteligencia artificial que les ayude, pues les va a dar algo muy similar a todos, ¿no? Entonces al final lo que estás perdiendo es la oportunidad de escribir algo auténtico y pues también de pelearte con el tema del ensayo, de generar una reflexión profunda del tema que te están preguntando y al final también de pues, tener la oportunidad de presentarte a ti sin tener que usar herramientas, máscaras de quién eres, ¿no? Entonces creo que esto se puede hacer muy bien y los mejores ensayos quedan cuando tú tienes la oportunidad de hablar de manera auténtica, de manera honesta. Obviamente hay que saber qué decir y qué no decir, hay que saber qué privilegiar y qué no privilegiar, hay que entender que este no es un diario o una reflexión, es un ensayo con el cual van a evaluar tu admisión a una universidad muy selectiva. Entonces, y pues hay cosas que va a valorar más alguien dentro de un comité de admisiones en el exterior y un comité de admisiones americano, que a lo mejor lo que tú o sea, hay que saber qué subrayar y qué decir y cómo te diferencias de otros, ¿no? Pero pues para eso es bueno y es mejor tener una guía y darle el papel que se requiere al ensayo, y eso significa darle el tiempo para escribirlo, entender que es un proceso creativo, que no va a salir en un fin de semana y que al final del día también es importante, así como es importante conservar la voz auténtica, no usando ChatGPT, pues también es la voz de tu hijo, es la voz de tu hija, no la tuya. Entonces también es importante también darles ese espacio para que lo escriban, para que defiendan lo que están diciendo, para que también obviamente es bueno que tengan una retroalimentación, como decía, pero pues sigue siendo su ensayo. Al final del día, esto es obvio, pero se tienen que revisar. Muchas veces, como son muchas aplicaciones y muchas se entregan en los mismos días, hay veces que sin querer se cambia del nombre de universidad de uno a otro, o se deja con faltas de ortografía, o a lo mejor no se cumplen con el límite de palabras. Entonces todo eso genera malas impresiones y es muy fácil, es un pretexto muy fácil para que el de admisiones diga a lo rechazo. Si te dicen 650 palabras, son 650 palabras, no 651. Lo mismo, hay que revisar la ortografía y si el ensayo lo estás escribiendo para Northwestern, que no se te vaya el nombre de Yale en el ensayo si estás también aplicando a Yale. Ese tipo de cosas, pues básicamente las vas a prevenir si haces un proceso estratégico, organizado, si no lo dejas todo al final. Y la otra es que tienes que tener tiempo para escribirlos. Como decía, no es algo de un fin de semana. Probablemente también durante la escuela, con las tareas, con las extracurriculares, con otras actividades, hay menos tiempo de calma para pensar en los temas. Por eso es que estos ensayos generalmente se inician en verano, que es cuando están de vacaciones la mayoría, y es cuando hay más espacio y oportunidad para escribirlos y reflexionarlos sin requerir como atajos para escribirlos, ¿no? Por lo tanto, sí te recomiendo que alientes a tu hijo o a hija comenzar a preparar la declaración personal durante el verano, estos ensayos, entre el tercer y cuarto año de bachillerato, para tenerlas listas al principio del último ciclo. Si eso sí sigue un ciclo como el americano, ¿no? Si estás en Argentina o en otros países, pues obviamente es diferente el verano, pero pues más o menos que los empiece a escribir. Si va a postular para empezar en agosto o en
en septiembre del año siguiente, pues el año anterior, el verano de junio, julio, agosto anterior, es una buena fecha para empezar a pensar en estos temas de los ensayos y también que los conversen. O sea, a lo mejor antes de tener, mucha gente se paraliza cuando empiezo a escribir y muchos piensan que tienen que empezar a escribir el ensayo y que les va a salir mientras lo están pensando, cuando es mucho mejor llegar con una idea estructurada antes de escribir, sentarte a escribir un ensayo, saber qué quieres decir. Entonces, tener esa parte de la reflexión sobre qué va el contenido del ensayo, sobre lo que quieres enfatizar, si eso está bien, cómo lo vas a probar, todo eso, todo ese ejercicio es muy bueno porque sientas la narrativa sin estar presionado por el número de palabras, por la historia, por la estructura, por la introducción y la conclusión. No te estás preocupando por eso, te estás preocupando primero por el contenido, por la estructura, por realmente el contenido del ensayo, lo que quieres transmitirle al comité de admisión y incluso para saber qué parte de tu historia vas a priorizar o no. Esta parte de los ejercicios de narrativa son algo que a veces se olvida porque te vas directo al ensayo, pero es lo más importante para generar un buen ensayo que refleje quién eres y que al final del día te proyecte de la mejor manera para un proceso de admisiones competitivo. Otro requisito común es las cartas de recomendación. Para ello, te recomiendo alentar a tu hijo o hija a construir relaciones significativas con sus consejeros y profesores y ser proactivo. De hecho, idealmente esto hay que hacerlo con tiempo y idealmente se tiene que pensar en los recomendadores desde el año anterior. Piensa, por ejemplo, que generalmente el profesor o la profesora de matemáticas o la profesora que le da inglés o clases de literatura o de lectura puede ser una buena opción. Filosofía, o sea, también busca que sean clases difíciles, que sean clases una cuantitativa y una más cualitativa, o sea, una más enfocada a matemáticas, física, ciencias y a lo mejor la otra más hacia inglés, filosofía, lenguas. Eso ayuda también a tener un balance en general para poder proyectar un perfil integral y holístico de tu hijo o de tu hija. Creo que para las cartas de recomendación no le dejes todo el proceso a tu hijo o a tu hija. Creo que es como papá y mamá en un proceso como estos. Es importante que te involucres, sobre todo porque muchos de estos maestros no necesariamente conocen ni entienden el proceso para universidades en Estados Unidos. Y por lo tanto, puede ser que no tengan tan claro los tiempos o que no tengan tan claro qué tipo de carta es la que necesita tu hijo o tu hija. Tienen las mejores intenciones, pero la parte de la estructura, la parte del contenido, la parte de la organización de los tiempos, eso puede ser que no lo tengan muy claro y es tu papel ayudarlos, porque al final de cuentas las cartas de recomendación son cruciales dentro de un proceso de admisiones, son de los elementos más importantes y tan importantes como los ensayos, incluso a veces más importantes que los ensayos, porque es ahí donde pueden tener una visión y una opinión distinta o subjetiva. Sigue siendo subjetiva, pero un poco más objetiva del perfil del candidato. Entonces, al final, tener esas buenas relaciones, cimentar esas relaciones con tiempo, pero también ayudar y anticipar el proceso es bastante importante. Si lo dejas solo en manos de tu hijo o tu hija, a lo mejor pues puede ser que los profesores piensen que tienen más tiempo del que tienen, que no se organicen bien o que escriban las cartas sin ninguna dirección, pensando que están escribiendo una muy buena carta, pero si no tienen tanto contexto o conocimiento de cómo se escribe una carta para estos procesos, pues que hagan una carta que no sea la adecuada o la que pinte en la mejor luz a tu hijo o tu hija, ¿no? A la hora de seleccionar a los recomendadores, mi consejo es que escojan a personas que conozcan a tu hijo o a tu hija o que te conozcan a ti, no solo académicamente, sino también como persona, más allá de las calificaciones. Pues es a través de esta interacción más personal de donde saldrán ejemplos y adjetivos significativos. Cualquiera puede decir es un gran estudiante porque saca 10, pero pocos pueden decir es un gran estudiante porque en la clase fomenta
X tipo de discusiones, a través de su interés en X, o porque además es un gran amigo. Yo he visto cómo ha ayudado a otros niños, o lo he visto en el pasillo hablando y siendo un mentor para niños más pequeños, o he visto cómo además de las clases se involucra en ABC, o he visto cómo sus compañeros lo siguen porque es alguien que consigue el respeto de los demás, que además fomenta una cultura amigable, que fomenta un espacio donde armonioso, o sea, que no nada más hable, o sea, obviamente tiene que hablar de la parte académica, sobre todo si tú no tienes esas clases avanzadas o no puedes probar de otras formas que es un estudiante sobresaliente, tu profesor o tu maestra lo puede decir, pero que no solamente se limite a eso y que no solamente se limite a decirlo, lo tiene que probar, tiene que dar ejemplos específicos en donde si yo escucho el ejemplo, con eso entiendo qué es lo que me quiere decir sin que me lo tenga que decir. Lo mejor para poder probar un perfil de liderazgo es dar ejemplos de liderazgo, no decir Juan es un líder, sino decirme exactamente qué ha hecho Juan que te hace pensar a ti como recomendador que Juan es un líder, sin decirme la palabra Juan es un líder, ¿no? O la frase Juan es un líder. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen a veces un poco más difícil escribir una carta de recomendación cuando no estás tan acostumbrado o no has visto o no conoces cómo se escriben. De hecho, al final del día, por ejemplo, los que trabajan con nosotros, o sea, es totalmente correcto y bueno que hables con tus recomendadores, que les digas qué cosas hay que enfatizar, qué cosas, incluso hay veces que es bueno que ellos vean tus ensayos para que sepan qué cosas estás diciendo tú y que con eso puedan ellos también ayudar y complementar esas ideas y esas pasiones de las que hablas o esas actividades de las que estás demostrando tus intereses, que también puedan complementar con su propia perspectiva cómo te has desarrollado en esas actividades. Entonces, al final es bueno ser abierto con ellos. No es un proceso en donde los tienes que dejar 100% solos y sin enterarte qué es lo que dijeron o cómo lo dijeron. Por último, si tu hijo o hija ya ha cursado algunos estudios universitarios, es posible que sea considerado, como hablaba hace rato, un estudiante transferido, lo cual cambia algunos requisitos de solicitud. Los estudiantes transferidos tienen un proceso que es ligeramente distinto en cuanto a, por ejemplo, las fechas en las que postulan, los requisitos de exámenes estandarizados. Muchas universidades que exigen examen estandarizado como el SAT o el ACT cuando estás iniciando, puede ser que si postulas como estudiante de transferencia ya no lo pidan y a veces también los plazos son distintos. Algunos incluso no piden cartas de recomendación, muchos sí piden cartas de recomendación también. Entonces varía dependiendo de la universidad y también del punto en cuando te vayas a transferir, porque también existen límites de cuándo puedes transferirte. Algunos no te permiten transferirte antes del año y algunos no te permiten transferirte después de más de 2 años. Si ya tienes un número determinado de créditos en la universidad, ya no te van a dejar transferirte. En muchos casos, ellos te acreditan las clases que ya tomaste. Entonces, no es que estás empezando de cero. O sea, realmente te acreditan ese año o esos 2 años y empiezas tu tercer año en la universidad a la que te transferiste. Las clases que tu hijo o hija ya haya tomado pueden contar, como decía, para los grados de la licenciatura y estos se conocen como créditos de transferencia. Los programas de transferencia en colegios y universidades de Estados Unidos están diseñados para estudiantes que en general no han completado más de 2 años de estudio y en muchos casos no se pueden aplicar más de 2 años de crédito para cumplir con los requisitos. Entonces, este es un proceso un poco distinto. Los requisitos en general no van a ser tan diferentes, pero bueno, esta creo que es una buena opción si tú ya empezaste la universidad o si el proceso de admisiones no lo estás haciendo con suficiente tiempo, pues a lo mejor hacerlo mejor, irte 1 año, 2 años y después. También existe la opción de, si no lo estás haciendo con tiempo, de muchos estudiantes hacen un año sabático. El año sabático significa que terminan high school o el colegio
o la preparatoria y no entran inmediatamente a la universidad, sino esperan un año para hacer otra cosa. Algunos de ellos hacen viajes, otros hacen voluntariados, algunos otros se van, por ejemplo, a hacer un año preparatorio a otro país, o en otro caso deciden hacer prácticas profesionales. A lo mejor quieren trabajar en un año en la empresa familiar, o trabajan con alguien que les permite darles una experiencia práctica, a lo mejor en un tema específico, en marketing o en un laboratorio, y después de eso ya postulan a la universidad y tuvieron esta experiencia para hacer otras cosas diferentes, y muchas veces puede funcionar bien para generar un perfil más fuerte. Entonces no necesariamente todos entran al mismo momento. Incluso, por ejemplo, si tu hijo o tu hija se gradúa en diciembre en lugar de graduarse en mayo, como muchos en otros países, ¿no? Pues va a tener 6 meses en los que también puede decidir si me espero 6 meses y entro luego, o me espero 1 año y medio y entro después, ¿no? Entonces también hay otras formas de ver el proceso. Yo creo que al final esto lo que da es flexibilidad, y al final del día pues te puede ayudar a que el tiempo no sea el único factor que defina que tu hijo o tu hija o tú mismo te vayas a la universidad de tus sueños, ¿no? Como si hay que preparar el perfil, anticiparlo, hay algunas cosas que ver. Si quieres más información, si te interesaría empezar el proceso, si quieres estudiar en una universidad americana, mi recomendación es que te acerques a Scholastica. Nosotros tenemos mucha experiencia en programas en universidades de Estados Unidos, y al final del día también podemos ayudarte a escoger cuáles son las mejores universidades para ti dentro de Estados Unidos, y si Estados Unidos es el mejor lugar para ti para estudiar, y ayudarte a hacer un proceso muy estratégico que te lleve a conseguir buenos resultados para entrar a la universidad de tus sueños. Para recapitular, para estudiar en universidades en Estados Unidos se requieren exámenes estandarizados como el SAT o ACT. Como decía, muchas universidades los tienen también opcionales o no los piden, pero es buena idea pensar que si están opcionales, pues te conviene por lo menos intentar prepararte para el examen. Obviamente, si no te va a ir bien, si no tienes tiempo, pues en ese caso pues toma la opción de no hacerlo, pero al final muchas estadísticas indican que aunque sea opcional, muchas universidades sí los prefieren tener y aceptan, tienes un poco más de posibilidades de aceptación con examen. También tienes que hacer pruebas como el TOEFL o el IELTS, y además vas a tener que presentar un portafolio de admisiones que incluye ensayos, cartas de recomendación, tus transcripts académicos. El número de plazas para estudiantes internacionales es limitado, y también por país, y el costo de la educación es bastante uniforme para todos los estudiantes. Pero como decíamos, hay becas también para estudiantes internacionales, hay becas también específicas para estudiantes de ciertos países, y el valor internacional de un título universitario en Estados Unidos generalmente tiene un alto reconocimiento global y puede darle a tu hijo o hija ventajas significativas en el mercado laboral internacional, además de que le permite después quedarse a trabajar en el mercado americano. Algunos factores a considerar son pues obviamente la reputación y el reconocimiento del título en el país donde tu hijo o hija planea trabajar más adelante, y la fluidez en el idioma inglés, que puede influir obviamente en la experiencia académica y profesional. Y aquí no estoy diciendo que si tu hijo o hija no habla inglés al 100%, es mejor que no estudie en Estados Unidos, pero sí te recomiendo que se prepare muy bien, porque como mencioné, no solo va a cambiar su experiencia académica y social al sentirse cómodo con el idioma, sino que las universidades le van a requerir una prueba de fluidez con exámenes como el TOEFL o el IELTS, que no tiene que tener el idioma al 100%. La mayoría tiene un requisito que es como un nivel intermedio o intermedio avanzado.
Espero que esta guía sobre los procesos de admisiones a universidades en Estados Unidos te ayude a entender mejor cómo sería navegar el proceso, cuándo es recomendable comenzar a prepararse si se quiere iniciar el proceso y cómo funciona a grandes rasgos el sistema educativo. Obviamente no estoy tratando de ser súper detallada, quiero darte una perspectiva general. Hay mucho más que hablar de este tema. De hecho, es un tema bien interesante. Las universidades americanas son muy interesantes, son muy diferentes entre sí, hay grandes oportunidades y realmente su proceso es un proceso complicado, pero a la vez también si te acercas con alguien que lo entiende, que lo sabe navegar, pues puedes tener buenos resultados justamente porque es complicado, porque hacerlo solo es más difícil. No dudes en contactarnos si necesitas ayuda o asesoría en el proceso. Sé que puede sentirse complejo y difícil de navegar, porque lo es, pero tener a alguien con experiencia que te puede guiar y responder tus preguntas obviamente va a ser de gran ayuda. De todas formas te diría que la gran mayoría de los estudiantes americanos, a pesar de que son americanos y viven en Estados Unidos, buscan este tipo de asesoría para asegurar que están eligiendo bien universidades, que están teniendo las ventajas que puedan tener sobre el proceso, ¿no? Al final del día se trata de la vida profesional y personal de tu hijo o hija y todos queremos lo mejor para ellos, queremos darles las mejores herramientas para que puedan desarrollarse, lograr sus metas, sus sueños y que sean felices y básicamente para poder ser felices necesitas saber que se está generando un impacto, te tienes que sentir también útil, te tienes que sentir necesitado y saber que el mundo nos necesita y saber que ellos pueden generar un impacto y poder tener esa flexibilidad de trabajar en distintos lugares, de saber que están creciendo, que están teniendo un perfil global. Creo que es eso algo muy importante, es muy loable de lo que están haciendo, de lo que estás haciendo tú como estudiante, porque tienes que ser valiente para pensar en irte a estudiar fuera. Y tú como su papá y como su mamá, que están también siendo valientes, mandándolo fuera, viendo cómo le puedo hacer para darle estas oportunidades, ayudándolo a que pueda conseguir la mejor educación posible que yo le pueda dar. Eso es algo muy loable y al final del día, pues de aquí se trata de poderlos ayudar a aterrizar eso, a hacerlo realista y a generar un plan para que sea algo alcanzable, para que sea algo que consigan como familia y que tú como postulante consigas para ti. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Scholastica. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.